Mis queridos hermanos, después que Jesús resucita, se manifiesta. Él se muestra de diversos modos a los discípulos, a los apóstoles. Y estos, poco a poco, van entendiendo y se convencen de semejante experiencia, la resurrección. Jesús se muestra a través de la realización de algunos signos que le llevan a los apóstoles a captar y experimentar su presencia real y muy concreta, mis hermanos. Dios, en toda la historia de la salvación, habla con palabras y signos entendibles para el ser humano. Por lo tanto, Jesús utiliza signos que sean sensibles, que puedan pasar por los sentidos del ser humano, para que justamente tengan valor de signo. Por eso, Jesús ya resucitado se muestra en todo su aspecto corporal. Realiza acciones concretas capaces de ser captadas por los sentidos, que conduce al crecimiento, a la apertura, a la fe, al don de la fe en los apóstoles. Por ejemplo, a María Magdalena la llama por su nombre, María. Sin embargo, ella, con la vista, no lo reconoce. Necesitó algo más para conocerlo. Si nosotros recordamos el episodio que Jesús compartió con los discípulos de Emaús, que es lo que estaban comentando cuando aparece esta nueva aparición que nos trae el Evangelio de hoy, esto no lo reconocieron. Y de ese momento hacía pocos días que habían estado compartiendo con él. Pero quedaron impactados al reconocerle en el signo de partir el pan. Y resonaron en su interior las palabras de Jesús, palabras que refuerzan el signo. Fijémonos en el Evangelio de hoy. Ocurre algo semejante. Los apóstoles se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. No descubren la verdad que contiene lo que están viendo. De pronto, se abre el entendimiento, se abre su entendimiento, se abre su inteligencia. Cuando están compartiendo el pescado asado. Y sus oídos escuchan que en quien tienen delante se ha cumplido lo que anunciaban las Escrituras. En estos días el Señor sigue proponiendo verdaderas conversiones, como signo de su accionar y de su presencia entre nosotros. A los seres humanos a veces nos impactan ciertas curaciones o milagros inexplicables de modo humano, pero una de las acciones de Dios más profundas y más grandes que se dan son las conversiones. Esta misa tiene una intención muy importante, dado que se cumple el primer aniversario de la partida hacia el hogar del cielo de nuestro querido Francisco Pajés. Un esposo de un matrimonio de la primerísima hora de Hogares Nuevos. Fundamento sólido del movimiento. El Señor nos hizo en él, en Francisco, testigos de una persona asistida con la gracia, en la que se generó una profunda conversión y que luego de esa conversión perseveró con la ayuda de la oración, del accionar del Señor, por supuesto, el medio
de las lógicas luchas interiores de las personas que siguen plenamente a Jesucristo. Estas acciones del Señor, como les ocurrió a los apóstoles, generan sorpresa, alegría, motivación a disponernos a fortalecer la fe desde siempre la ayuda del Señor. Claro, genera sorpresas y alegrías. Sabemos bien que algunos se niegan a creer. Claro. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Este no es fulano, sutano, que era así o asá? Por esa misma experiencia pasan los apóstoles según hemos compartido el Evangelio de Lucas. Les costaba creer. Se quedaron solo en lo visible, en la presencia de Jesús, y pensaban que era una ilusión óptica, una mera imaginación de ellos. Pensaban que veían un fantasma. Era toda una experiencia tan espectacular, tan soñada, que les genera una alegría superficial. Tocar sus manos y sus pies les impedía dar espacio a lo profundo, al don de la fe. Para los apóstoles no era más que una especialísima ilusión. Y si era ilusión, qué fracaso, qué frustración. Pero como nos ocurre ante cada manifestación del Señor, fue necesario que se abriera el corazón y la mente de los apóstoles. Entender que lo sucedido estaba corroborando lo anunciado en las Escrituras. Jesús, recordando lo que les había enseñado, les muestra cómo el signo conduce a la vitalidad de la fe. Al descubrir lo que significaba logran, mejor dicho, pasar de la evidencia de lo que veían, de lo que captaban sus sentidos, a la profundidad de la fe. Cuando ellos descubren el significado profundo de la presencia que tenían delante de él. El misterio se profundiza y se descubre desde la fe. El Señor nos ama y fortalece nuestra fe por medio de signos. ¿Cómo nos manejamos los seres humanos? ¿Cómo descubrimos que un hermano nos aprecia? ¿Cómo descubren los esposos el amor del otro? ¿Cómo se dan cuenta los hijos del amor de los padres? Es a través de signos concretos. En algunas oportunidades los signos están acompañados de la palabra. Se puede regalar una flor y decir un te quiero. Esto mismo hizo y hace el Señor. Gracias al testimonio de los apóstoles que nos han transmitido signos y palabras, podemos nosotros creer en la resurrección del Señor. Por eso celebramos y oramos por hermanos nuestros que han partido ya hacia la casa del Padre, como lo hacemos hoy por Francisco, como lo hacemos por tantos seres queridos nuestros. El testimonio de los apóstoles se sostiene en que arriesgan la vida, más aún la pierden, defendiendo la resurrección ante aquellos que les anuncian la crucifixión y muerte del Señor y proclaman con valentía la resurrección de Jesús. Un ejemplo concreto es Pedro, como hemos oído en la primera lectura. Auténtico anuncio carismático, llamado a seguir a Jesucristo desde una verdadera conversión. La resurrección del Señor y el anuncio de los apóstoles nos hace sentir hermanos,
porque compartimos el punto de partida, el Padre Dios, y el punto de llegada, la casa eterna de Dios. Con los discípulos de Emaús compartió la mesa y lo reconocieron al partir el pan. Con los discípulos compartió el pescado asado y al reconocerlo fueron confirmando el nacimiento de la comunidad, de la iglesia, la asamblea de los hermanos. Esto tiene un gran valor y al mismo tiempo una inmensa exigencia para nosotros. Somos iglesia. Sin descubrir la hermandad, imposible ser miembros de la comunidad que Cristo creó. También nosotros debemos transformarnos en signos concretos del Señor para los demás. ¿De qué modo? Testimoniando nuestra fe. Hacer vida nuestra fe. Si la fe es pura teoría, no sirve para nada. Juan, en la segunda lectura, nos habla claro. Conocemos a Dios. Manifestamos la fe en la medida en que cumplamos los mandamientos. Aquí implica una aclaración. Como muchas veces hemos dicho, el Evangelio no es un código moral. Benedicto XVI nos dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso lo decían de Eucaristas. Pero también en alguna audiencia general decía, el cristianismo es mucho más que normas y éticas. El cristianismo es amor. El cristianismo, antes que ser una moral o ética, sigue lo del Papa Benedicto, es la manifestación del amor que acoge a todos en la persona de Jesús. Por eso no estamos llamados a cumplir cosas por simple mandato, sino que el seguimiento de Jesús implica una conducta determinada. Amén de seguirlo, nos hace tomar conciencia de su voluntad, su querer lo mejor para nosotros. Por eso Benedicto dice que el cristianismo es amor, esto es lo mejor para nosotros. Y uno puede escribir millones de leyes que no van a agotar todo lo que significa amar. Por ejemplo, nada mejor para nosotros que honrar padre y madre. No es un cumplimiento de una ley antojadiza de Dios o de quien sea. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es honrar padre y madre. No es fácil testimoniar una fe concreta en nuestra vida, en un mundo que cuestiona la misma existencia de Dios, sea ante el ateísmo o el agnosticismo, pero el mayor daño lo está haciendo el ateísmo práctico, el secularismo. Esto conduce a la indiferencia y esto es peor que el odio. Decía San Agustín, el que te ama, listo, te ama. El que te odia, puede llegar a amarte. El problema es el indiferente. No te tiene en cuenta. No es fácil ante este mundo indiferente, ante las cosas de Dios, ser testimonio. Tal vez no lo detecte hasta el propio testimonio que uno pueda dar. Pero no bajemos jamás los brazos. Hay que hacer del cumplimiento de la voluntad de Dios el signo concreto y palpable de nuestra fe. La fe se hace fuerte viviendo de acuerdo con lo que ella misma nos pide. En fin, la fe en Jesús resucitado se manifiesta
y se fortalece en el deseo y esfuerzo constante por seguirle. Y mis amigos, ya lo dice San Pablo, nuestra fe se fundamenta en el resucitado. Cuando hacemos nuestro el Evangelio, cuando dejamos que Jesús modele nuestra vida a la suya, cuando mantenemos la confianza en que Dios sigue presente y actuando en nuestras vidas y comunidad, estamos creyendo en el resucitado. Claro, no podemos seguirlo desde nuestra perfección. Tenemos numerosas limitaciones, somos pecadores. Juan nos ha dicho en la lectura que leímos que si pecamos, tenemos a Jesús que intercede por nuestro perdón. Y Pedro les dice a los que le escuchan y hoy a nosotros, arrepiéntanse y conviértanse. Esto es, mis queridos hermanos, lo que celebramos en la Pascua, la alegría de la buena noticia, pero con la niebla de los dolores del vivir y del convivir, que nos conduce a experimentar la actitud de esperanza y confianza, porque Jesús, quien pasó por el dolor, nos enseñó que hay que mantenerse y anunciar la esperanza en la resurrección. Que en estos días pascuales, vivimos y celebramos. Que así sea.